18, capítulo 18. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, versículos 1 a 12. Estamos mirando los primeros 12 versículos de capítulo 18 de Éxodo. Muchas veces pensamos que la Biblia se trata de guerras grandes, de milagros de Dios, de abrir el mar rojo. Ya hemos mirado, y sí, de hecho se trata de todo esto. Pensamos que la Biblia son historias grandes y milagrosas y que se trata de un ser divino que es Dios, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu, peleando con Satanás que entró en el huerto, y que nuestras vidas son una batalla grande contra Satanás. Y sí, es todo eso, y que hay algo cósmico que la Biblia, la historia habla para nuestras vidas hoy. Pero le voy a decir algo, ¿verdad? La Biblia habla y se trata de familia. Toda la Biblia, desde el principio hasta los fines de Apocalipsis, se trata de familia. Padres, madres, hijos, hijas, tíos, tías. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva y tuvieron un hijo, Caín y Abel? ¿Se acuerdan? La primera familia, y hubo el problema que sucedió. ¿Quién se acuerda lo que sucedió en la historia de Caín y Abel? Mató a su hermano. Familia. Y Dios le puso no sabemos qué exactamente o cómo se miraba la marca, lo maldició, le puso una marca sobre él, no sabemos exactamente dónde. Quizás mucha gente piensan que se la puso en la frente, porque Dios le puso una marca sobre Caín para que todo el mundo viera que él estaba maldecido por Dios. Y luego Dios lo protegió diciéndole: nadie te va a castigar a ti. Entonces pensamos que la Biblia se trata de familia. Nuestros problemas cotidianos, ¿verdad?, son de familia. Nuestros desafíos cotidianos de cada día son de familia. Entonces la Biblia es una historia épica, pero es una historia que siempre rodea sobre la familia. Y eso es lo que me encanta bastante, que hay unas grandes historias en la Biblia, en toda la historia, toda la época, y toda es una historia épica de todo esto. Y como David mató a Golías. No lo hemos cubrido, pero ¿quién sabe de la historia de David contra Golías? El David, que un niño, un hijo, un adolescente que mata a Golías el gigante. Esas historias son tremendas. Yo me acuerdo de los días de los estudios bíblicos de la iglesia de pequeño. Sí, son tremendas, pero todo lo que sucede aquí se trata de familia. Aún Jesús vino por medio de una mujer y fue adoptado por un hombre que ni era el hijo, no era de él, ni era de él. José, que pensó que le había dado los cuernos María a él porque estaba embarazada. ¿Saben la historia? Y cuando el ángel se le apareció y le dijo a José: no la divorcies, porque lo que tiene ella adentro de ella es del Espíritu Santo. Entonces este hombre, José, adoptó a este niño que ni era de él. Una familia, se trataba de familia. Entonces lo que vamos a mirar hoy es otra historia de familia. Hemos mirado las historias épicas de cómo los hebreos salieron de Egipto. He titulado el mensaje de hoy esto: las batallas del Señor en tu vida son para alcanzar a tu familia. Las batallas del Señor en tu vida son para alcanzar a tu familia. Entonces, resumir dónde estamos. Ya han salido los hebreos de Egipto. Ya han tenido los primeros problemas, se han quejado contra Dios y Moisés, y Dios les ha dado agua. Dios ha conquistado a los egipcios, están muertos, miraron los cuerpos en el mar rojo. Dios les ha proveído agua, comida, pan, por medio de algo que se le dice maná.
Y la semana pasada, por la primera vez, miramos que se convirtieron guerreros por la primera vez. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvieron victoria. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer hace rato. Cuando Moisés levantaba sus manos, los hebreos estaban ganando. Tenían éxito, pero cuando bajaba sus manos, estaban siendo derrotados. Y miramos que últimamente Ur acá, familiar, y Aarón acá, levantando las manos, dándole el poder que Moisés necesitaba para interceder para el pueblo, tuvieron éxito y destruyeron a los cananeos, destruyeron a los amalecitas. Pero si se acuerdan, Moisés es un hombre. Si se acuerdan que Moisés es un hombre, y se acuerdan cuando Moisés huyó de Egipto, cuando se dio cuenta que el faraón en ese tiempo se dio cuenta que él había matado a 2 egipcios y huyó a un lugar llamado Midian. Ahora vamos a regresarnos a la historia familiar, porque es todo. La palabra de Dios se trata de familia. De hecho, todo lo que estamos haciendo aquí se trata de familia. Si has puesto tu fe en Cristo, que Él murió por ti sobre la cruz, tú eres familia de Dios. De hecho, nosotros somos familia porque nos ayudamos, nos apoyamos, nos levantamos, oramos por cada uno. Ya sea oración o recursos, ayuda aquí en el pueblo, somos familia. Entonces, si se acuerdan, Moisés era un padre, era un esposo. Y es ahí donde llegamos a la historia de hoy. Versículo, lo primero que vamos a leer, que tus batallas y victorias en Cristo son el puente para alcanzar tu familia para Cristo. ¿Qué es un puente? ¿Qué es un puente? Sí, donde pasa la gente. Pero si no está el puente ahí, ¿qué es lo que sucede? No pueden, es para huir. Para ir para allá y para acá. Normalmente un puente conecta a 2 lugares, ¿verdad? Conecta esto acá con esto acá. Sin ese puente no se puede, ¿verdad? Tus batallas y victorias en Cristo son el puente para alcanzar tu familia para Cristo. No voy a tener los versículos aquí. Vamos a ir directo a la palabra de Dios en versículo 1. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Entonces aquí, no sabemos exactamente cuándo, o si se fue la esposa con Moisés y su primer hijo, porque el único cuento que tenemos que Moisés tenía hijos era en Éxodo 2. Moisés se reunió aquí con su esposa Séfora y sus 2 hijos Gersón y Eliezer. Parece que Moisés envió a su familia de regreso a Madián en algún momento, tal vez durante las plagas de Egipto. No hubiera sido no hubiera sido justo o seguro si su esposa y sus hijos se hubieran quedado con él con toda la calamidad con el faraón. ¿Se acuerdan? Entonces, a un punto, no sabemos cuándo, él los envió para atrás a Madián, a su suegro. Pero aquí también es la primera y única mención del segundo hijo de Moisés, cuyo mismo nombre sugiere un reavivamiento de la fe en el corazón de Moisés, en comparación con la desesperación mostrada en el nombre Gershón. Entonces, Jetro, el suegro, viene a donde está Moisés. Están en el desierto. Están cerca de una montaña llamada Sinaí. ¿Se acuerdan lo que quizás ustedes sepan?
¿Qué es lo que sucedió en el monte de Sinaí? Los 10 mandamientos. En el capítulo 20, ahorita estamos en 18, Moisés recibe las 2 tabletas, no las 2 tabletas de manzana o de Landroid, 2 tabletas de piedra, donde él sube a la montaña de Sinaí y Dios le da lo que se le dice la ley, o los 10 mandamientos, o le da lo que se le dice la Torah. Ya van, ahí están casi cerca, pero allí, antes de llegar allí, viene el suegro con la esposa y los 2 hijos de Moisés. Versículo 5. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampado junto a la montaña de Dios. Ese es el monte de Sinaí. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado: yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Familia es importante. Tanto que Dios hace que el suegro y la señora de Moisés y los hijos vengan de regreso ahí donde están. Ya habían pasado las batallas, ya habían pasado las plagas, ya habían sido liberados como esclavos. Y Dios permitió que la familia se reuniera. Versículo 7. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y le besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Entonces Moisés salió a acompañarlo para darle la bienvenida. Dios trajo a su suegro, a la esposa, a los 2 hijos de regreso a Moisés. Dios trae a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestras vidas, para un propósito. ¿Qué es más fácil para que alcanzar a una persona para Cristo? Ir con la Biblia a tal fulano, a nuestro primo, nuestro hermano, nuestra tía, nuestro tío, nuestra abuela, nuestros padres. ¿Qué es más fácil para alcanzarlos para Cristo? Decirle la verdad de lo que dice la Biblia directo. Dice aquí que tú vas a ir al infierno. Y tenemos que tener un poco de discreción, porque la manera en que le hablamos para alcanzar a alguien, lo podemos hacer que se huyen o atraerlos. Porque mucha gente va con la Biblia, y en inglés se le dice Bible thumpers. ¿Qué es un Bible thumper? Es alguien que usa la Biblia y le pega sobre la cabeza a alguien. Tienes que hacer esto, porque dice la Biblia, eres pecador, vas a ir al infierno, fíjate, eres un borracho, eres un drogadito, porque eres una suciedad, no tienes remedio. Fíjate lo que dice la palabra. ¿Vas a alcanzar a alguien en tu familia así? Aunque lo que dice la palabra es la verdad, ¿verdad? Pero nadie es alcanzado así. Nadie. O puedes alcanzarlos, quizás, usando tu vida como un puente para Dios. Por ejemplo, quizás tú has tenido una enfermedad y encuentres a alguien en tu familia quien tiene una enfermedad, y en tu vida lo único que te hizo tener éxito y ser victoriosa, que te dio una paz, era Jesucristo. Entonces, en vez de ir a la persona en tu familia con la Biblia y decir esto y esto de la enfermedad, puedes decir: oye, hermana, hermano, hijo, hija, madre, padre, tío, tía, abuelo, abuela, eso es lo que me ayudó a mí. Jesús estaba allí para mí. Cristo estaba allí cuando no lo miraba. Me dio una paz. Y me acuerdo leyendo su palabra, me dijo que Él nunca me dejaría, nunca me abandonaría, que Él sería mi paz, que Él me daría una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que Jesús hizo para mí. Y quizás el oído de esa persona
Dime más. Así es como muchas veces atraemos a nuestras familias. Tus batallas, tus enfermedades, tus historias de lo que has pasado, tus historias, lo que has sufrido, tus batallas de los egipcios que has peleado y como Dios ha estado ahí, son para tu familia, para que escuchen. Esa es la única manera que vas a poder hacer. Y aquí Dios trajo a Jetro, a su señora y a sus 2 hijos. No sabemos si eran ya, sabemos que eran de Moisés, pero no sabemos si ya conocían realmente a Jehová. Pero Dios trajo a su familia a él. ¿Cuántas veces ha traído Dios tu familia a tu vida? Hay una oportunidad. Muchas veces nomás hay una sola oportunidad. Porque mañana no está prometido. Y si deseas lo bienestar para tu ser querido, para la eternidad, el cielo, el infierno, hay que darle la verdad. Y decirle, fíjate, eso es lo que yo he pasado, lo que yo he sufrido. Y Dios y Cristo fue lo que me ha sostenido. Oh, ¿quieres escuchar más? Te invito. Así es como Dios atrae nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Y tus batallas victoriosas son no son nomás para ti, son para los oídos que tienes en tus familias. Si quieres alcanzar a alguien que está bañado en suciedad, alguien que está batallando con problemas, con la borrachera, con la cosa de mujeres, con cosas de las calles, con cosas de prisión, que están encerrados, diles cómo Dios ha cambiado tu vida por medio de Cristo. Y ahora Moisés tiene una oportunidad aquí. Tus batallas y victorias en Cristo son el puente para alcanzar tu familia para Cristo. Y ahora imagínate las historias que Moisés tiene para contarles a su suegro, a su esposa, a sus hijos. Y fíjate lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Jehová. Nos sacó, peleó por nosotros, destruyó los ídolos de los egipcios por medio de 10 plagas. Mató al primogénito el que se creía Dios, el faraón. Y cuando nos siguieron, Dios abrió el mar donde no había ningún camino. No nomás eso, cerró el mar y mató a todos. Y miramos con nuestros propios ojos los cuerpos muertos. Y luego cuando no había agua, Dios nos dio agua no nomás una vez, pero 2 veces. Y cuando no había comida, Dios nos sostenió. Cada uno de nosotros tenemos historias así. Historias donde Dios abre un camino donde no había. Donde Dios pelea nuestras batallas y destruye los ídolos de nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos sido esclavos en un Egipto en nuestras vidas, ya sea por pecado, ya sea que estamos siendo sumergidos por el diablo en un sentido, y Dios nos sacó y nos liberó. Estas son las historias que Moisés tiene, estas son las historias que nosotros tenemos también para compartir cuando Dios trae a familia a un encuentro con nosotros. La segunda cosa que vamos a mirar ahora, que liberamos a nuestra familia de sus ídolos, contándoles cómo Dios nos liberó de los nuestros. Liberamos a nuestra familia de sus ídolos, contándoles cómo Dios nos liberó de los nuestros. Versículo 9. Versículo 8, perdón. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y como el Señor los había salvado. Jetro se alegró. Jetro se alegró. Miren que Moisés no le dijo que Jehová es el único Dios. Deja los ídolos, deja esas imágenes, deja esas estatuas, deja esas figuras. No les dijo nada así. Les dijo la historia como ellos habían sido victoriosos por medio de Jehová, por las dificultades, encontrando en el camino y como el Señor les había salvado. Muchas veces queremos decir a la gente, no hagas esto y esto y esto.
En vez de decirle, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Versículo 9. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque lo hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia del Señor. Fíjense lo que dice versículo 11. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. No, la Biblia no indica si él adoraba a otros dioses, pero él sí creía que había otros diositos. Mi papá siempre decía que se te haga chicharrón la boca. ¿Han escuchado ese dicho? Que se te haga chicharrón la boca. Si eres creyente, si eres cristiano, nunca digas Diosito cuando estás hablando del Jehová poderoso, todo, omnisciente, omnipresente. Dios no es un diosito. Dios es Dios con mayúscula D. Pero todavía lo escucho yo sé que muchos están todavía batallando con dejar esa palabra porque traemos esa palabra de nuestro trasfondo de otra fe. Dios no es un pequeño Dios. Dios es el único Dios, todopoderoso, grande, con D, Dios. Entonces, aquí en el versículo 11 dice Jetro, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Pero fíjense que dice con D menor, pequeña, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Era el cuento, eran las historias, eran lo que Moisés les había dicho a él y a su familia, lo que hizo cambiar su mente. Versículo 12. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Festejaron. Quizás Jetro estaba todavía ahí peleando, tratando de discernir. Bueno, tengo estos dioses en la casa, pero ahora no hay ninguna duda. Ahora sé que nomás hay un Dios, y es Jehová. Y aquí el cuento de Dios y todas sus historias. Si tenemos gente, familia, amistades que tienen ídolos en sus familias, en sus vidas. Hoy no adoramos figuras, ¿verdad? Como cristianos o como gente común. Pero hay ídolos en la forma de dinero. Hay ídolos en la forma de lo material. Hay ídolos en la forma de pasearnos. Hay ídolos en la forma de donde Dios siempre viene segundo. Hay ídolos en el trabajo. Hay ídolos en las drogas, hay ídolos, las drogas es un ídolo, el alcohol es un ídolo. Entonces, si quieres que nuestras familias que están sumergidos y bañados en esos ídolos de las vidas cotidianas de ellos y sus familias, cuéntales de cómo Dios ha sido tu único Dios. Liberamos a nuestra familia. ¿Quién tiene aquí familia donde su familia está así, de los ídolos, de lo material, de la familia, del dinero, de las cosas, y no quieren dejar ir esas cosas porque eso es primero que Dios? El trabajo. Muchos, y aquí estoy hablando a los hombres, a los varones, hombres, padres, esposos. Si Dios no es primero en tu vida, tu familia va a sufrir. Si Dios no es primero en tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos van a sufrir. ¿Y sabes quién va a tener la culpa? Tú.
Y yo, como hombre, como varón, como proveedor de la familia, de la casa, Dios no vino a la mujer, aunque ella fue la que comió primero de la fruta. Dios no vino a la mujer primero. Dios vino al hombre, al varón en el huerto primero, porque él es el que él es el que tenía la responsabilidad de dar instrucciones a su esposa bien y no se los dio. Entonces, el hombre permitió que la mujer se metiera primero. Y si tú no estás liderando a tu familia como esposo, como hombre, como padre, y estás permitiendo a tu señora que lo haga, va a haber problemas. Yo sé que muchos de nosotros venimos a la fe en diferentes niveles, pero viene un momento cuando debemos de superar y decir, estoy listo. Y otra vez lo digo, si tú como hombre no estás liderando y liberando a tu familia de los ídolos en tu familia y de ti mismo, van a haber problemas. El trabajo. Nos queremos matar en el trabajo. Eso, cuando me acuerdo de mi padre, me acuerdo siempre que él trabajaba toda la semana como ladrillero, ¿verdad? Y casi no lo miraba. Lo único tiempo cuando lo miraba es cuando en los fines de semana, y tomaba bastante. Era un alcohólico, pero lo amaba bastante porque él proveía por nuestra familia, pero nunca lo miraba. Pero el trabajo, eso era, aunque éramos primera generación aquí en los Estados Unidos, yo entiendo porque tenía que trabajar duro. Y ahora estoy bien encantado que él hizo eso, pero también sufrió nuestra relación. Y ahora, 49 años después, todavía vivo, bendición que Dios me ha dado, permitido tanta vida. Tengo desafíos y problemas en mi vida porque no tuve una relación con mi padre saludable, porque él no estaba ahí siempre. Y eso se ve muchas veces en la manera que yo mantengo a mi esposa en la casa, en la manera que yo proveo por las necesidades de nuestra familia, en la manera que cuando yo me meto en pecado, o la manera que yo le hablo a ella, o como yo hablo con gente. Todavía tengo problemas y pruebas por medio porque mi papá no estaba ahí. Entonces, era importante el trabajo. Pero lo que está sucediendo es que estamos iniciando una maldición generacional para los hijos después. Porque si yo no tengo una relación con mi padre y yo tengo hijos, o si ustedes no tienen relaciones con sus padres o esposos, eso se va a multiplicar en los hijos de ustedes y va a continuar, se va a convertir en una maldición generacional. Entonces no permitan que el trabajo se convierta en un ídolo. Ojo, pero no sabes, no entiendes. Tengo que poner, Dios va a proveer, Dios va a dar donde no hay, Dios va a abrir un camino cuando no hay camino, cuando no había agua. Dios le dijo, pégale esa piedra, va a salir el agua. De repente salió el agua. En la mañana va a haber comida y va a haber pan. Y va a haber carne de los pájaros. No te preocupes de dónde va a venir la comida, dónde va a venir la renta. Dios va a dar y va a proveer. No te mates en el trabajo, no se maten en el trabajo, porque sus familias van a sufrir. El trabajo, todo eso, el dinero, es un ídolo. Sí, hay que trabajar, hay que poner comida, pero también hay que balancear y nivelar todo. Dios tiene que ser primero en todo. Y cuando comenzamos a fallar en Dios, es que algo más se ha convertido en un ídolo. Liberamos a nuestra familia de sus ídolos, contándoles cómo Dios nos liberó de los nuestros. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y aquí está el directo donde viene eso.
Qué hermosos son sobre los montes los pies de que trae buenas nuevas. Esa es la lectura que hizo nuestro hermano. De que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, de que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cómo van a saber tu familia si no les dices de Dios? ¿Cómo van a saber si no les dices cómo Dios ha sido bueno y cómo Dios te ha hecho victorioso en tus batallas, en tus peleas, en todo lo que has tenido en tu vida que pelear, pero Dios ha sabido? ¿Cómo van a saber, como dice aquí el versículo, cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo va a creer tu familia si no creen en Dios? ¿Y cómo creerán en aquel de quien muchos de nuestras familias no han oído de Jesucristo? Y la verdad que es Jesucristo, que Él es la verdad, la vida y el camino. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Alguien tiene que ir y hablarle. Alguien tiene que abrir la boca. Oh, se van a encontrar en la iglesia. Oh, no, porque no me quiero meter con ellos. Me van a decir que soy una aleluya y que me creo muy. Van a ir directo al infierno ellos si alguien no les dice de la verdad de Cristo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y por qué no puedes ser tú? ¿Por qué no tú? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Alguien tiene que ir. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies. Tú tienes 2 pies, puedes caminar. Puedes ir. Hoy ni tienes que ir. Tenemos teléfono, tenemos Snapchat, tenemos texto, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp. No hay ninguna excusa para hablarles a nuestras familias del Evangelio que es Jesucristo. ¿Y qué dice aquí el versículo? Qué hermosos son sobre los montes los pies de que trae las buenas nuevas. Tú tienes el poder, como Moisés tenía la vara de Dios en su mano. Tú tienes en tus manos espirituales la verdad del Evangelio de Cristo, que Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad que tú sabes. Tú tienes el poder en tu mano. Hay que llevarlas como las buenas noticias y anunciar esa paz. Las batallas del Señor en tu vida son para alcanzar a tu familia. Allí sentado Jetro, su señora, sus 2 hijos, se juntó los ancianos también de todo Israel y festejaron. ¿Quieren festejar un día que alguien en sus familias han recibido las buenas nuevas de Cristo? ¿Quieren celebrar que esa persona, hermano, hermana, tío, tía, abuela, cuñado, quieren festejar un día que esa persona ha venido a Cristo? Anuncia el Evangelio. Dile lo que Dios les ha hecho en sus vidas. Y eso es un puente. No les hables. No siempre se trata de hablar de la Biblia. No siempre. Pero la manera de alcanzar a esa persona, porque le voy a decir la verdad, la persona más difícil de alcanzar a alguien para Jesús es familia. Siempre es familia. Para mí es más fácil ir aquí en el rincón, en la esquina, con un pito y predicar el Evangelio. Pero es más difícil para mí hablarle a mi mamá y hacerle daño a sus sentimientos, pues decirle que María no existe, la Virgen no existe, que los santos están muertos. Me da más pena decirle la verdad a mi propia madre. Es más difícil, yo sé, pero hay un puente que tú puedes usar para conectar todo esto y atraer. Una cosa que quiero que entiendan, tu historia de cómo Dios te ha ayudado, cómo te ha levantado, cómo te ha dado lo que necesitas para ser victorioso, no es el Evangelio. Eso nomás es un puente. El Evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz. Mucha gente viene y hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque yo he estado en reuniones donde hay un hombre o mujer que hablan de su testimonio. Tu testimonio no es el Evangelio. Tu testimonio es un puente. Y de hecho, de eso se trata aquí. El testimonio de Moisés que él tenía era un puente para alcanzar a su familia. Y aquí, eso es lo que sucedió. Jetro creyó. Vinieron los ancianos de Israel y tuvieron
un pori, porque Jetro alabó, sacrificó un holocausto y creó en el único Dios. De eso se trata. Las batallas del Señor en tu vida son para alcanzar a tu familia. Padre Celestial, si hay alguien aquí que no está en tu familia, si hay alguien aquí que nunca ha venido al conocimiento en su corazón de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene hacia ti, Señor Padre, te pedimos, te clamamos que en este momento salgan de la oscuridad y que clamen a Jesucristo por medio de la sangre que nos lava y nos hace puro. Señor, te pedimos que si hay alguien aquí que nunca ha clamado el nombre de Jesucristo como Salvador, te pedimos que en este momento sea hecho, porque esa es la única manera de llegar a ser parte de tu familia, porque no, si no, no somos parte de la familia tuya, sino somos parte del grupo del otro lado, del infierno. Y no queremos que nadie se pierda en el infierno. Entonces, Señor, si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en ti, te pedimos en este momento que levanten sus manos. Padre, y los demás que están aquí, que ya son parte de tu familia, somos obligados. Tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros seres queridos lo bueno que Dios ha sido, lo bueno que tú has sido en nuestra vida, Señor, y decirle a los que están perdidos, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Porque nadie más va a ir, Señor, nadie. Tenemos nosotros esa responsabilidad de decirle a nuestras familias, esto es lo que Dios ha hecho para mí. Eso es lo que Dios puede hacer para ti. Danos esa valentía, Señor. Danos esa audacia para tener la valentía de levantar el teléfono, ir a visitarlos, decirle cómo Dios es bueno y seguirle presentando de poquito a poquito las buenas noticias que vienen por medio de nuestros pies, porque queremos que ellos sean salvos. Te pedimos que todo esto sea dado a tu mano, Señor, y a tu voluntad. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.